Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Serrano, integrante del grupo 2 del curso de conmutación de la UNAD. En el presente video se realiza la sustentación de las temáticas correspondientes a la unidad 1 del curso. Damos inicio con Introducción a las redes de conmutación. Se puede decir que una red conmutada general consiste en un conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de transmisión, formando la mayoría de las veces una topología mallada, donde la información se transfiere encaminándola del nodo de origen al nodo de destino mediante conmutación entre nodos intermedios. Básicamente existen dos tipos de arquitecturas de red de comunicación: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. En el curso solo nos enfocamos a lo que fue la conmutación de circuitos. En esta imagen podemos apreciar que se genera una topología mallada y para transferir la información de A hasta B se puede apreciar cómo ocurre la conmutación entre los nodos intermedios. La conmutación de circuitos es un tipo de transmisión que solo transmite voz. Una vez que se establece la llamada, los circuitos interconectados por las estaciones de la red se asignan a un solo usuario durante la llamada. Después de haber establecido la llamada, la información se transfiere en tiempo real. Cuando termina la llamada, los circuitos y las estaciones están disponibles de nuevo para otro usuario. Aquí se debe tener en cuenta que como existe una cantidad limitada de circuitos y rutas de conmutación disponibles, puede presentarse un bloqueo, es decir, la incapacidad para completar una llamada. Nuestro próximo tema es la red telefónica pública conmutada, llamada PSTN debido a sus siglas en inglés. Es una red de comunicación diseñada primordialmente para la transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo, en el caso del fax o de la conexión a Internet a través de un módem acústico. De PSTN se puede decir que es la red más extendida a nivel nacional y tiene una gran capacidad de derivaciones, por lo que su distribución es parecida a la raíz de un árbol, porque se puede ir dividiendo en líneas con cada vez menor tráfico. También tiene capacidad de interconexión con las redes celulares. Asimismo, se debe recordar que la telefonía básica es solo entre aparatos fijos, aunque hay interconexión con la red celular en redes diferentes. PSTN consta de medios de transmisión y centrales de conmutación. Los enlaces de las centrales se denominan troncales y en la actualidad transportan principalmente señales digitales a través de fibra óptica. En cambio, los medios de transmisión entre aparatos de casa y centrales continúan siendo de cobre y se les conoce como las líneas de abonado. Aquí en la imagen vemos cómo es la topología de PSTN y vemos cómo las líneas troncales son las que van en fibra óptica y las líneas de abonado van en cobre. Continuamos con tráfico telefónico. Se entiende por tráfico telefónico al fenómeno que se origina al ocupar los medios de comunicación adecuados para la transmisión de información de voz. La intensidad de tráfico está medida en Erlangs, donde un Erlang es un circuito en uso por 3600 segundos, es decir, una hora. La intensidad de tráfico, por definición, es el promedio de llamadas realizadas simultáneamente durante un periodo particular de tiempo. Aquí se muestra la fórmula para calcular los Erlangs, donde T es el promedio de duración de una llamada y regularmente se encuentra entre los 120 y 180 segundos. Y N es el número de llamadas que pueden ser procesadas para un tráfico determinado. Por ejemplo, si tenemos 20 llamadas con una media de 3 minutos, tenemos un Erlang. Señalización en redes telefónicas. Esta se puede dividir en dos: señalización de abonado, que es la señalización entre un terminal suscriptor y la central local, y señalización intercentrales, que es la señalización entre centrales. En la señalización entre centrales encontramos señalización por canal asociado y señalización por canal común. En la señalización por canal asociado se puede decir que la señalización de línea y de registro están directamente asociada al canal que transporta la información. La voz viaja por los mismos circuitos y conjuntamente con las señales de control, pudiendo ser señalización por corriente continua, tonos de frecuencia o digital.
Aquí vemos cómo es la señalización por canal asociado. Señalización por canal común. Se puede decir que la señalización de todos los canales se hace por un canal específico. Dentro de los disponibles, varios canales de información se combinan junto con los de señalización dentro de un medio de transmisión común, para lo cual las distintas señales se codifican y mezclan en el extremo emisor, realizándose el proceso contrario en el receptor para recuperar la señal digital original. Aquí tenemos cómo es la señalización por canal común. Aquí se presenta un diagrama de cómo sería la señalización para lograr la marcación de un número A hasta un número B pasando por las centrales. Lo primero que se hace es descolgar el teléfono e indicarle el número del usuario de la red con el que se desea contactar, marcándolo en el dial o teclado del terminal. Como vemos aquí, se descuelga, tenemos el tono de marcar y marcamos el número con el que nos queremos comunicar. A partir de aquí se genera toda una serie de pasos imperceptibles para el usuario para establecer un circuito, y una vez se ha logrado se comunica a ambos extremos, en este caso A y B. Como vemos, se da el tono de llamada a B, B descuelga, llega la notificación a B y se produce la conversación. La terminación de la comunicación se puede iniciar por cualquiera de los dos extremos, al colgar el teléfono, una situación que detecta la central local e inicia el procedimiento hacia atrás para liberar todos los elementos implicados en la comunicación, quedando libres para recibir una nueva llamada. Como vemos aquí en la gráfica, la terminación de la llamada puede ser o porque cuelga A o porque cuelga B, y ahí se da la liberación de la conexión. Y finalmente tenemos señalización SS7. El sistema de señalización por canal común número 7 o SS7 es un conjunto de protocolos de señalización telefónica empleado en la mayor parte de redes telefónicas mundiales. Su principal propósito es el establecimiento y finalización de llamadas, si bien tienen otros usos. Entre estos se incluyen traducción de números, mecanismos de tarificación de prepago y envío de mensajes cortos, SMS. También, para explicarlo un poco mejor, se muestra un diagrama de cómo es la señalización SS7. Aquí podemos observar que la señalización se da de la siguiente manera. Se realiza marcación por parte del usuario A. Vamos aquí, se da la marcación por parte del usuario A. Luego se realiza encaminamiento de los primeros dígitos seleccionados por el usuario. Seguidamente se completa el número por el del usuario B llamado, que son con los mensajes IAM y SAM. Seguidamente se obtiene tono de llamada para el usuario A y se realiza la conexión cuando el usuario B responde. Aquí vemos todo el proceso. Ya cuando el usuario B responde, hay la conexión. Al finalizar la llamada se inicia la liberación del canal. Luego se informa que la liberación ha sido completada, es decir, la desconexión de los usuarios. Bueno, tutor y compañeros, eso es todo lo correspondiente a las temáticas de la unidad 1. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Daniel Castillo y en este caso vamos a ver los fundamentos de redes IP. Empezamos con los componentes físicos que la componen. En este caso tenemos los dispositivos finales, que son los dispositivos de red o terminales con los que los usuarios están más familiarizados. Ejemplo, computador portátil, computador de escritorio y tableta inalámbrica. Acá lo que tenemos es un ejemplo de que los datos se originan siempre en un dispositivo final. Ellos fluyen por la red. En este caso, los mensajes pueden tomar las rutas alternativas por medio de los medios intermediarios y igualmente llegan a un dispositivo final. Entonces, dispositivo de red intermediarios, lo que hablábamos en la diapositiva pasada, está conformado por los switches, por los routers inalámbricos, firewall, etc.
Son los dispositivos que conectan las terminales individuales a la red y asimismo pueden conectar varias redes individuales para formar una Internet. Los medios de red. En este caso tenemos el cobre, la fibra óptica y tecnología inalámbrica. En el cobre los datos se codifican en impulsos eléctricos. Son hilos metálicos dentro del cable. En la fibra óptica los datos se codifican como impulsos de luz, fibras de vidrio o plástico. Y en la tecnología inalámbrica los datos se codifican con longitudes de onda del espectro electromagnético. Transmisión inalámbrica. Aquí tenemos que tener en cuenta pues que los criterios para elegir los medios de red depende de la distancia máxima en el medio en que vamos a transportar una señal, en qué tipo de entorno, la cantidad, datos y velocidad que se deben transmitir y por último el costo del medio y la instalación. Capas del modelo óseo. En este caso tenemos la capa física. Los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar y mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. La capa de enlace de datos describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre terminales identificados. La capa de transporte define los servicios de segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre terminales. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Y la capa de aplicación contiene protocolos utilizados para comunicación proceso a proceso. Acá tenemos los ejemplos de los protocolos que intervienen en cada capa del modelo óseo. Por ejemplo, en la de aplicación tenemos el FTP, el HTTP, que son como los más conocidos, MSTP, que son protocolos de servidor de servicios de correo. Protocolo IPv4. En el protocolo IPv4 es importante comprender el sistema binario. ¿Por qué? Porque cada dirección consta de una cadena de 32 bits, como lo vemos en el ejemplo, divididas en 4 secciones denominadas octetos. Aquí estamos, los 4 octetos. Cada octeto contiene 8 bits o 1 byte separados por puntos, como lo vemos acá en el ejemplo. Listo. Las direcciones IP suelen expresarse mediante una notación decimal punteada. A la PC1 se le asigna la dirección IP de 492.168.10.10. Es lo que vemos acá. Y la dirección de la puerta de enlace predeterminada del router 192.168.10.1. Listo. Aquí lo que nos muestra es la comparación de la dirección IPv4 de la PC1 en decimal punteado y en binario. Tenemos la dirección decimal y la tenemos en binario. Entonces, dirección en formato decimal. Acá ya tenemos los octetos, que son los 4 octetos de la dirección IPv4, pero en binario. Y acá tenemos la dirección de los 32 bits en binario, de la dirección 192.168.10.10. Protocolo IPv6 tiene una longitud de 128 bits y se escribe como una cadena de valores hexadecimales. Cada 4 bits se representan con un único dígito hexadecimal para llegar a un total de 32 valores hexadecimales. Acá tenemos el ejemplo. Entonces 4 dígitos hexadecimales corresponden a 16 dígitos binarios. Listo. En el protocolo IPv6 hay un formato preferido que es este que vemos acá, que son las 8x, donde cada x consta de 4 valores hexadecimales. Acá tenemos el ejemplo. Al hacer referencia a 8 bits de una dirección IPv4 utilizamos el término octeto. En IPv6 un hexteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Cada x es un único hexteto 16 bits o 4 dígitos hexadecimales.
Estos son unos ejemplos de formato preferido para direcciones IPv6. La numeración hexadecimal. Entonces aquí lo que tenemos son los equivalentes en número de decimales, binarios y hexadecimales de 0 hasta F. Dirección IP. Entonces, las direcciones IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y del destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota. En este caso, aquí tenemos el ejemplo de que hay un origen inicial con una dirección IP asignada y hay una dirección IP de destino que es un servidor de archivos, el destino final. Acá mismo lo muestra, IP de origen, IP de destino, que hace parte del paquete IP de capa 3. Y pues tenemos lo mismo, una dirección MAC de destino y una dirección MAC de origen, que hace parte del encabezado de Ethernet de la capa 2. Esto es como el ejemplo de una comunicación a través de una red local. Para tener en cuenta, la mayoría de las aplicaciones utilizan el sistema de nombres de dominio DNS para determinar la dirección IP cuando se les indica un nombre de dominio, como por ejemplo www.cisco.com. Subred. Una subred es un método para maximizar el espacio de direcciones IPv4 de 32 bits y reducir el tamaño de enrutamiento en una red mayor. Proporcionan un medio de asignar parte del espacio de la dirección host a las direcciones de red, lo que permite tener más redes. Para esto existen varias maneras de usar subredes con el fin de contribuir a administrar los dispositivos de red. Una manera son las divisiones en subredes por ubicación. Aquí pues el ejemplo lo que nos dice es que se van a dividir en 5 subredes, una por cada piso. Entonces, la división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. A su vez le permite a un administrador implementar políticas de seguridad. Otra manera es la comunicación entre redes. En este caso, lo que se hace es pues dividir las 4 subredes para que todas queden comunicadas entre ellas, como por áreas. Este es un ejemplo como en una universidad o colegio. Las subredes usan longitudes de prefijo más largas para identificar las redes. Otra manera es la división en redes por tipo de dispositivo. Igual, entonces aquí lo que se va a hacer es dividirlas, una por todos los hosts, otra por todas las impresoras y otra por todos los servidores. Entonces, entender cómo dividir redes en subredes es una aptitud fundamental que deben tener todos los administradores de redes. Máscara de subred. La máscara de subred es el segundo elemento para que funcione el protocolo TCP/IP, ya que este utiliza la máscara de subred para determinar si un host está en la sublocal o en una red remota. Entonces, se usa para identificar la porción de red host de la dirección IPv4. Acá tenemos la porción de host, porción de red y porción de host. Para identificar las porciones de red y de hosts de una dirección IPv4 se compara la máscara de subred con la dirección IPv4 bit por bit de izquierda a derecha. Acá tenemos el ejemplo. Entonces esto es una dirección IPv4 con máscara 24. Direccionamiento IP. ¿Qué se debe tener en cuenta para el direccionamiento IP? La planificación de la asignación de direcciones IP. Esto es importante ya que la planificación requiere decisiones sobre cada subred en lo que respecta al tamaño, la cantidad de hosts por subred y la forma de asignar las direcciones de hosts. Entonces aquí pues nos hacemos la pregunta ¿cómo es la mejor planificación para asignarlas? Si por estudiantes, cuerpos docentes o administración. Entonces, es necesario que la asignación del espacio de direcciones de la capa de red dentro de la red de la empresa esté bien diseñada. La asignación de direcciones no debe ser aleatoria. Planificación. ¿Qué debemos tener en cuenta para la planificación de asignaciones? Evitar la duplicación de direcciones. ¿Qué
debemos poder supervisar la seguridad y rendimiento de la red y proporcionar y controlar el acceso. El plan de direcciones incluye la determinación de las necesidades de cada subred en cuanto al tamaño o cantidad de hosts, la forma en que se asignarán las direcciones de hosts, cuáles son los hosts que requerirán direcciones IP estáticas y cuáles se pueden utilizar DHCP para obtener la información de direccionamiento. Entonces acá tenemos el ejemplo de un direccionamiento de los intervalos de direccionamiento IP para una red pequeña. Entonces, en este caso, al desarrollar un esquema de asignaciones de direcciones IP, por lo general se recomienda tener un patrón establecido en la forma que se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Esto beneficia a los administradores a la hora de agregar o quitar dispositivos, ya que filtra el tráfico basado en IP y también simplifica el registro. Entonces tomamos como base la dirección 192.168.1.0 con máscara 24. ¿Qué tenemos? Los dispositivos hosts. ¿Cuál es la primera IP a utilizar? La que termina en .1 y la última sería la .229. ¿Qué es importante acá? Que la mayoría o en casi siempre se asignan de manera dinámica por medio de DHCP. Esto pues ahorrará trabajos para no configurar en cada equipo una IP estática. Los servidores. En cuanto a los servidores, deben tener una IP estática y predecible. En este caso se utilizará desde la .230 hasta la .239. Igual que las impresoras, debe tener una IP estática y predecible. Se utilizará desde la .240 hasta la 249. En cuanto a los dispositivos intermediarios, esto hace referencia a que los routers y los firewalls tienen una dirección IP asignada por cada interfase que sirve como puerta de enlace para los hosts de dicha red. Normalmente esta interfase de router utiliza la dirección más baja esto es en cuanto a la puerta de enlace. Normalmente el router utiliza la dirección más baja o más alta de la red, por eso está en .254. ¿Sí? En cuanto a los dispositivos intermediarios, sí se le asignan direcciones para poder controlar la administración, supervisión y la seguridad de las redes. También son IPs estáticas y predecibles. Aquí nos referimos a los switches y dispositivos intermediarios, routers también. Entonces .250 hasta la .253. Subnetting. Acá tenemos un ejemplo de subneteo. Lo que se tiene es que lo que muestra la figura es que la empresa está conformada por varios segmentos Ethernet unidos por router, y para esto se le asigna una clase de 148.42.00 para un total de 65.536 direcciones. Lo que se necesita es el subneteo para asignar o dividir esta dirección en 5 subredes. Entonces, el administrador en este caso quiere dividir internamente la red en varias subredes, ejemplo, una por departamentos, edificios, etc., separadas por los routers IP. Para esta división podrá tomar los primeros bits del host LD, lo que tenemos acá en esta figurita, que hace referencia al identificativo, como que lo va a tomar como identificativo de la subred, a razón de que las direcciones no se pueden tocar, que son los primeros 16 bits equivalentes a las 158.42 en notación decimal. Entonces, para cada subred siempre hay dos direcciones reservadas, la primera y la última. En este caso, si la parte del host LD es todos ceros, primera dirección, la dirección es la de la propia subred. Si la dirección con el host LD es todo unos, última dirección, esta está reservada para la broadcast en cada subred. Aquí ya vemos cómo quedó el direccionamiento de cada subred.
Entonces subnetting utilizando sus redes clase C dentro de una clase B. Entonces el proceso para subdividir una clase B es asignar un conjunto de direcciones parecido a una clase C a cada subred, es decir, dividirla en varias hasta 256 subredes donde cada una es equivalente a una clase C dentro de la clase B original. Entonces acá pues ya tenemos como todo el direccionamiento. Listo. En este caso se ha dividido los 16 bits del HOTS, lo que hablábamos, en 8 bits subnet y 8 bits del HOTS LD, consiguiendo tener 256 subredes de clase C, cada una con hasta 254 sistemas cada una, ya que se eliminan las direcciones reservadas todo 0 y todo el 1 del hosting. Como ejemplo vamos a tomar lo que realizamos en la unidad 2, que es por medio de subnetting VLSM realizamos el rango y asignación de direcciones IP a utilizar. Entonces para este ejemplo escogimos la 172.168.1.0 como dirección IP con máscara 24, que esta sería la máscara de red. Entonces, ¿qué queremos? Dividirla en 5 redes. Entonces, la primera subred necesitamos 60 HOTS para la primera. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la siguiente fórmula para la cantidad de HOTS. 2 elevado a la m menos 2 mayor o igual a la cantidad de HOTS. Entonces, según la tabla determinamos el exponente m. Necesitamos 60 HOTS, entonces en este caso el exponente va a ser 6, que nos sirve hasta para 64 HOTS. Entonces aplicamos la fórmula 2 elevado a la 6 menos 2 igual 62. Obtenemos una nueva máscara de red decimal punteada a partir de la actual, que es de 24, 2.55, 2.55, 0, y el resultado de la fórmula anterior, 62, dejamos 6 bits apagados, en este caso los que escogimos para el exponente. Entonces, como nuestra máscara era de 24 bits, entonces vamos a prender 2 más y dejamos 6 restantes apagados, lo que nos tenemos en una dirección decimal es 2.55.255.192. El salto o alcance de la red, utilizamos la constante 256 y restamos el último octeto. Entonces 256 menos el último octeto de la máscara es igual a 64. Y empezamos a diligenciar nuestra tabla de enrutamiento. Primera subred, hot solicitado 60, fueron los que pedimos acá, 60. Encontramos 62 con la fórmula. Entonces la primera, la dirección de red, la normal, que es esta 172.168.1.0, la ponemos acá. La máscara es 26, ¿por qué? Porque prendimos 2 bits más, entonces ya no es 24, sino va a ser máscara 26. La punteada, pues lo que nos dio acá, el resultado decimal de la máscara, pues en formato binario. La primera IP utilizable, siempre la siguiente a la dirección de red, en este caso la punto 1. La última IP utilizable, en este caso sería la 62, porque la 63, acordemos que siempre va a ser, que la última siempre va a ser reservada para la broadcast. Y la 64 ya sería la que vamos a tomar, la siguiente, en este caso la 64 siempre es la que vamos a tomar en la siguiente subred, que es la número 2. Asimismo seguimos con la subred 2, la 3, la 4 y la 5, son los mismos pasos para llegar a tener nuestra tabla de enrutamiento. Ya pues con esto terminaríamos. Muchas gracias. Buen día, compañeros y tutora. Mi nombre es Duan Rodríguez.
A continuación explicaré los temas que se eligieron para esta fase final. Empezaré por señalización IP. La señalización IP es necesaria en toda comunicación, ya que nos permite establecer conexión entre los usuarios y la red. Tiene 3 pasos esenciales, que son la supervisión, el direccionamiento y la explotación. La supervisión abarca la detección de condición o cambio de estado, el direccionamiento, la negociación y el establecimiento de la comunicación, y la explotación, la gestión y mantenimiento de la red. En el desarrollo del curso se trabajó bajo el protocolo SIP. En comparación con la telefonía, se puede comparar este protocolo con el SS7, ya que son simples y funcionan de una manera muy parecida. Como lo comentaba anteriormente, siempre tiene que haber un protocolo en la señalización, es muy importante. El protocolo SIP es uno de los más utilizados en telefonía IP por su simplicidad. Se encarga de la autenticación, negocia la calidad de las llamadas e intercambia direcciones IP. A continuación voy a mostrar un diagrama para explicar un poco mejor. En este diagrama se puede ver que se requiere realizar una conexión de un host 1 a host 2. Entonces lo que se hace es, primero se crea comunicación con el servidor proxy. Una vez teniendo conexión con el servidor proxy, él busca en qué dirección está ubicada el host 2. Entonces va al servidor de ubicación y ya ubica dónde se quiere direccionar esa llamada. Una vez teniendo ese conocimiento, el servidor de ubicación hace la inversa, va al servidor proxy y luego al host 1. Entonces, una vez realizado esto, ya hay comunicación, se establece la llamada. Así es como funciona el protocolo SIP, que es uno de los más utilizados en este momento. Otros protocolos de señalización son el H323. Este protocolo es uno de los más comunes, es estándar. El protocolo SIP es la versión mejorada de H323. Entonces el H323 ya está un poco obsoleto, se está utilizando más el SIP. También está el MGCP, es un protocolo de gateway servidor. Entonces lo que se realiza es algo parecido al SIP. Se conecta de un usuario a la central y la central decide cuál es el mejor camino. También está el SCCP. Este es un protocolo propio de Cisco, por lo que no es tan utilizado, porque la plataforma de Cisco es un poco más compleja. Entonces son también bastantes caros los equipos, por eso no se utiliza tanto, pero sí. Otro de los temas es el análisis de tráfico. En el desarrollo del curso se trabajó con la herramienta Wireshark. Esta herramienta empezó en el ámbito de laboratorios, era como una herramienta didáctica. Ya fueron agregando más características, más herramientas, y ahorita es una potente y robusta herramienta. Nos permite analizar el tráfico, validar los protocolos que están en funcionamiento, analizar los encabezados de cada paquete. Este
Este es el pantallazo inicial de la aplicación. Aquí ya está corriendo. Se puede ver que hay un mensaje broadcast, interviene una dirección IP también. Entonces ya cuando se quiera analizar una trama de estas a fondo, se da doble clic y se abre. En esta diapositiva podemos verlo. Aquí se abrió una. Aquí nos muestra toda la información, como es la trama, está bajo una red de Ethernet. Nos da mucha información para poder analizar. El otro tema es ATM. Es una tecnología que se está implementando básicamente en los proveedores de internet, ya que permite una mayor velocidad. Se utiliza bajo fibra óptica para aprovechar la velocidad que genera. Lo utilizan en distancias largas, ya que pues los equipos que soportan la tecnología son bastante costosos, igual la fibra óptica también. Las características básicas de esta tecnología es que permite la transferencia de datos y voz en la misma línea, entonces es muy útil. Transmite datos de manera síncrona. Esto quiere decir que aprovecha todos los espacios que no se está utilizando la red, pero ella sigue transmitiendo. Transmite celdas de 53 bytes. Las celdas todas son iguales, todas tienen el mismo tamaño. Aquí vemos una gráfica donde se asocia voz, datos y videos. Podemos ver que estas tres se envían por el mismo canal, se dividen en celdas del mismo tamaño, de 53 bytes, y es una comunicación asíncrona. La arquitectura de ATM es una arquitectura orientada a conexión. Aquí hay un gráfico donde lo podemos observar mejor. Un host emisor, un host receptor, un conmutador. Entonces lo que realiza la arquitectura es crea un círculo virtual todos los equipos que intervienen en la red, las subredes, conmutadores y los hosts. Entonces ya una vez creado el círculo se puede empezar a transmitir. Aquí podemos observar que ya interviene el conmutador, la subred, los hosts, crean el círculo virtual. Entonces ya el emisor envía un paquete al host receptor, el conmutador elige el mejor camino. Es así básicamente como funciona ATM. Los protocolos de ATM son el UNI. Es un protocolo que permite la conectividad de un usuario normal con una empresa pública o privada. Es el más utilizado de esta tecnología, ya que el otro es el NNI, el cual es la conexión entre redes privadas. Compañeros, muchas gracias por su atención. Esta es la validación de los temas que se eligieron para la fase final. Que tengan feliz día. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Vargas. Voy a trabajar en la parte de protocolo MPLS o Multiprotocol Label Switching. Vamos a ver qué es MPLS, qué es GMPLS y qué son las redes de convergencia. MPLS básicamente es una tecnología que utiliza las etiquetas para enviar el paquete por una red IP. Las etiquetas son introducidas dentro de la capa 3 y la capa 2.
cuando el paquete ingresa al dominio MPLS, básicamente ya no tiene en cuenta la IP ni ningún tipo de otra información, simplemente la etiqueta que ha sido asignada. Los componentes de la etiqueta o de los componentes y las operaciones que realiza MPLS son como componentes tenemos los layers o la arquitectura de MPLS, está conformada por los layers, que son los routers de frontera o de etiquetado. Este dispositivo se ubica o está ubicado en el borde de la red y se encarga de asignar las etiquetas que se van a utilizar, de asignar o de quitar las etiquetas que utiliza MPLS. Puede soportar múltiples puertos conectados y utiliza protocolos ATM, Ethernet y Fan-out. Los LSR son los routers core o son routers de alta velocidad. La operación que hace los routers básicamente es quitar y poner etiquetas para enviarlo de acuerdo a las rutas establecidas. Los LSP son caminos de etiquetas, son caminos que se establecen previamente de acuerdo al protocolo IGP establecido. Se establecen estos caminos que se llaman Label Switch Path o caminos de camino conmutado de etiquetas. Una LDP o la etiqueta que utiliza el protocolo MPLS o LDP es Label Distribution Protocol o protocolo de distribución de etiquetas. Es uno de los protocolos de enrutamiento que utiliza MPLS y este protocolo básicamente define los procedimientos y los mensajes que se van a utilizar dentro de la red. Una FAQ o una Forwarding Equivalence Class es una clase de envíos, un conjunto de paquetes o un flujo de información que después de haber ingresado a través de una red MPLS siempre va a seguir esa misma ruta. Son paquetes de datos que siguen una misma ruta independientemente que sean de distinto tipo de tráfico. Dentro de las operaciones que realiza MPLS tenemos la operación POP, la operación PUSH y la operación SWAP. La operación SWAP es un cambio de etiqueta por otra. Esta operación la realizan los routers de core. La operación PUSH es poner una etiqueta al paquete IP. Esta operación básicamente la hacen los routers de frontera y es básicamente introducir una etiqueta dentro de dentro de la información que va entre la fase 3 y la fase 2 o de la información. La etiqueta o la operación POP se basa en quitar todas las etiquetas que se hayan asignado dentro del tráfico MPLS y se envía la información a su destino de acuerdo a la información IP. Otra operación no tan común es la implicit null o básicamente es una etiqueta reservada de MPLS que lo que hace esto es que el penúltimo router de la red MPLS, cualesquiera que sea, está obligado a hacer el procedimiento POP de la etiqueta y mandar solamente el paquete IP hacia el router final o hacia el objetivo del tráfico de la información. Otra operación es la doble lookup, es cuando
digamos que el último router recibe la etiqueta y el paquete IP. Este tiene que buscar dentro de sus tablas L y F y eliminar la etiqueta, y después dentro de sus tablas R y B determinar el enviar, o sea, poder enviar el paquete a través o de acuerdo a la dirección IP que utilice. Esas son las operaciones. Está la RS, la FEC, la PASH. Esta es la pila de etiqueta de datos. Está la 20 bits de los 32 bits que utiliza. Son destinados a la etiqueta como tal, esta etiqueta. Hay 3 bits de un campo experimental que básicamente o por el momento se utiliza para identificar la clase de servicio y la prioridad y la calidad del mismo. Hay un bit de un stack que permite etiquetar de forma jerárquica, esto para en caso de que sean paquetes que hagan parte de un paquete general, y el TTL, que es básicamente el tiempo de vida del paquete. Los protocolos que utiliza MPLS son el primer protocolo que utiliza o uno de los protocolos que utiliza es el protocolo RSVP, que es un protocolo de reserva de recursos. Este protocolo lo que hace es conservar recursos para una sesión en una red IP. Proporciona calidad de servicio de acuerdo a los requerimientos que se necesiten de la red y básicamente, en pocas palabras, lo que hace es reservar recursos para proporcionar una buena calidad de servicio. No es un protocolo de encaminamiento ni de transporte, solo trabaja y funciona sobre unicast y multicast. Otro protocolo que utiliza o que está en uso es el RSVTE, que es el mismo protocolo anterior, pero este protocolo trabaja con ingeniería de tráfico. Opera de una manera muy similar a CR de LDP y pues ya que permite negociar un LSP punto a punto y garantizar un nivel de servicio de extremo a extremo. Básicamente es una extensión de la versión original de RSVP, como ya lo habíamos dicho. Otro protocolo es el CRLDP o enrutamiento basado en restricciones LDP. Es un protocolo de encaminamiento basado en restricciones donde las rutas que siguen los paquetes pueden ser restringidos por el ancho de banda o por el retardo de like o variación de retardo, jitter, conteo de saltos, hops y la calidad del servicio. Pueden existir otras restricciones, pero estas son como las más conocidas, las más usadas. Entonces ahí ya hemos visto los protocolos, el protocolo RCB, RSVTE, es una extensión del protocolo RCB, y SR, el IDP. Esto es un esquema general del funcionamiento de las redes MPLS. Básicamente en un primer plan, una primera parte, lo que se hace es la construcción de las tablas de encaminamiento mediante los protocolos internos IGP, que puede utilizar protocolos como OSFP, ISI y RIP, que básicamente lo que hace es establecer la ruta que va a llevar determinado paquete dentro de la red. Después se crean las tablas de rutas LSP, basado en la información que proporcionan los protocolos IGP. ¿Y qué pasa? LSR es un LSR o el router de entrada a la red MPLS
lo que hace es procesar la información o procesar el paquete y de acuerdo a las funciones de servicio lo etiqueta y lo envía a la backbone. La backbone es la red interna o la red de los LSR que utilizan o que utiliza la red MPLS. Dentro de la red LSR de la backbone, lo único que hace los routers es quitar y poner etiquetas de acuerdo a la ruta establecida o la ruta para la que vaya cada paquete. Básicamente esa es su función, quita y coloca, no analiza ningún otro tipo de información, simplemente de acuerdo a la etiqueta con la que venga, establece y la información que contenga la etiqueta, la información contenida en la pila de datos, asigna la etiqueta siguiente y envía la información. El RS de cola o de salida lo que hace es quitar la etiqueta que fue asignada, quita toda la etiqueta y envía el paquete de acuerdo a la información de su direccionamiento IP o de acuerdo al destino. El MPLS se utiliza para ingeniería de tráfico, ya que permite analizar de una manera fácil el tráfico para determinar las clases de servicio, si es voz, datos o video, y me permite un mejor control o un mejor desarrollo de las VPNs o redes virtuales privadas. Ahora vamos a hablar un poco de GMPLS. GMPLS es como una versión extendida de MPLS. Lo que busca es integrar diferentes rutas o diferentes medios de transporte de datos y utiliza una etiqueta generalizada para el envío de esta información. Se utiliza como medio de envío para la información de estos datos. Se dice que es una extensión natural de MPLS. Lo que busca GMPLS es la separación entre el plano de datos y el plano de control. En el estándar MPLS existe una separación entre el plano de datos y el plano de control, pero esta separación se realiza de manera lógica. MPLS, esta separación puede ser lógica o física de acuerdo a la tecnología que se utilice. La etiqueta generalizada lo que hace es soporta diferentes dispositivos de conmutación e introduce el concepto de etiqueta generalizada. Este nuevo formato de etiqueta básicamente lo que hace es que puede representar un paquete en diferentes medios de conmutación o medios de transporte de datos, que puede ser en longitud de onda o en fibra. La LSP bidireccional, a diferencia de MPLS que utiliza la LSP unidireccional, GMPLS lo utiliza en dos direcciones. Deben tener las mismas características y los parámetros de ingeniería de tráfico. Este LSP bidireccional es útil en servicios de videoconferencia y voz IP. El forwarding adjacency es básicamente lo que hace es que aunque GMPLS soporte dispositivos con diferentes tipos de conmutación, un LSP simple solo puede establecerse entre nodos que tengan el mismo tipo de interfaz. Gracias a esta forwarding adjacency, lo que se busca es crear LSPs de nivel superior que permitan cambios de conmutación intermedios. Es, digámoslo de una manera así como la evolución de los LSP anidados del MPLS. Otro que utiliza MPLS es el FALS.
es un procedimiento sencillo, que lo que hace es crear entre dos LSR extremos y se informa a los demás nodos a partir de aquí. Otro parámetro de, de GMPLS, perdón, es el link building. Vamos a suponer que una red óptica se despliega en decenas de fibras paralelas entre dos nodos. Cada una de ellas está transportando diferentes y centenares de longitud de onda, y el link building permite agrupar todos estos enlaces en una misma señalización, de manera que la información de control que transmite entre los LSR de la red se reduce considerablemente. Eso sería así como lo primordial. El GMPLS permite una mejor administración de la red. En el aspecto de seguridad, el plano de control de GMPLS pretende incluir mecanismos que prevengan o minimicen el riesgo de sufrir ataques que puedan comprometer tanto la información transmitida como la propia red. Básicamente eso es a grandes rasgos lo que quiere o lo que busca GMPLS como extensión o podríamos verlo como una red MPLS mejorada. Ahora vamos a hablar un poco de las redes convergentes. Las redes convergentes básicamente lo que busca es que los diferentes tipos de red que anteriormente se ofrecían los servicios de manera separada, se busca que puedan converger a una misma red. Es decir, servicios como video, como voz, servicios como televisión, datos, puedan ser transmitidos a través de una misma red. Representa varias mejoras en el diseño y la implementación de los protocolos y sistemas, pero también permiten que otros sistemas confluyan a la red de todo. En el caso de MPLS y su versión mejorada GMPLS, existen estándares que permiten que, sin importar el fabricante, pueda existir una comunicación efectiva entre los emisores y los receptores. ¿Qué representa esto para los ISPs o los prestadores de servicios de Internet? Esto representa una mayor rentabilidad, un menor costo de operación y la posibilidad que les da la posibilidad de ofrecer diferentes servicios. Para el usuario final o para nosotros como usuarios finales representa un mejor acceso a la información, facilidad de trabajo, mejoras para el trabajo y la integración con el Internet de las cosas, que es algo que también está empezando a emerger. También permite la evolución constante de la tecnología, que es lo que facilita un sinnúmero de elementos a la hora que mejora que un usuario pueda recibir diferentes servicios en una sola cometida a un menor costo, y que, por ejemplo, en el caso de los empleados, estos puedan revisar la base de datos de su empresa desde el celular, ya que las redes convergentes lo que permite es que las redes móviles, las redes de circuitos, las redes de conmutación de paquetes, la transmisión de señales de audiovisuales, puedan ser transmitidas a través de una sola red y el usuario final pueda recibir esta información o estas señales y disfrutar de todos los servicios sin necesidad de contratar diferentes operadores y tener diferentes acometidas cometidas en su hogar. Básicamente, también a grandes rasgos, ya que las redes convergentes son o permiten que confluyan diferentes
tipos de información, diferentes aspectos. Esto es a grandes rasgos lo que busca las redes convergentes y lo que es la utilización de protocolos MPLS y su versión mejorada GMPLS. Esto es todo, muchas gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad.